Escala Zambrano. Bienvenido. ¿Cómo está Gino? ¿Cómo estás Edison? Aquí Nicole, ¿cómo está? Un saludo. Como ustedes saben, los preparativos del paro en Guayas y a nivel nacional avanza. Ya se inició la jornada con la importante movilización, caminata que viene recorriendo pueblos, que viene recogiendo y levantando propuestas, aspiraciones de los sectores sociales y populares que sienten con fuerza toda la política antipopular que se viene implementando. Hoy avanzan a Saraguro, luego ingresarán a la provincia de La Suay. Aquí en Guayas vamos a esperar a los compañeros que vienen en la caminata hasta encontrarnos en el Tambo, de tal manera que se ha desplegado todo un trabajo con el propósito de expresar la solidaridad. Estamos recolectando víveres y más elementos o alimentos que permitan fortalecer la acción que vienen desarrollando nuestros compañeros de la CONAIE. Es impresionante el grado de adhesión, de incorporación, de tal manera que el 10 de agosto que se inicia, como lo han anunciado ellos, el levantamiento indígena y que va a coincidir con el paro nacional del pueblo, ese día va a ser una jornada cívica, patriótica, en defensa de los valores democráticos garantizados en la Constitución, en defensa de la libertad, en defensa de los derechos que hoy este gobierno vienen siendo conculcados para los trabajadores. En definitiva, va a ser una jornada para defender a la patria. Jorge, si hay posiciones radicales, tanto del gobierno central como de la oposición, ¿cuál realmente va a ser el punto de equilibrio que permita superar estas posiciones para mí infranqueables? Que el gobierno empiece devolviendo garantías y derechos que han sido vulneradas. Por decir, comience devolviendo el 40% del aporte para financiar las pensiones. Mire usted, habla de equidad, habla de justicia, y resulta que más de 30 millones de dólares para 150 estudiantes en Yachay, mientras estamos hablando de 50.000 estudiantes en la Universidad Central y se destina alrededor de 40 millones. A esto se suma más de 500.000 jóvenes sin derecho a la universidad, que abra las puertas de la universidad y garantice a los jóvenes el acceso a la educación superior, que devuelva las utilidades a los trabajadores, que dé señal. Porque quien ha creado todo este ambiente de incertidumbre, de inestabilidad en el país, es precisamente el gobierno. No puede hablar de justicia cuando en el sector rural, las comunidades pobres se les ha negado el derecho a la educación. Varias escuelas comunitarias del sector indígena han sido cerradas, negándole el derecho humano constitucional a la educación. Es decir, que comience a devolver derechos que este gobierno le ha afectado enormemente a la inmensa mayoría de ecuatorianos. Que descongele esa política salarial. No es posible que todos los días se incremente el precio de los productos de primera necesidad mientras los salarios permanecen congelados. Que termine con una política agresiva de mayor endeudamiento. Este es el gobierno que ha diversificado la dependencia, no solamente con el imperialismo norteamericano, ahora con la China. Es decir, este es un gobierno que en algún momento dijo que entregarle reservas probadas de petróleo a potencias extranjeras era traición a la patria, y hoy hace lo mismo. Es decir, es un gobierno de la doble moral, del doble discurso, es un gobierno del espionaje, es un gobierno de la persecución. Habla de libertad, de justicia, y sin embargo mantiene a 3 jóvenes privados de la libertad del colegio Mejía. Esto no puede ocurrir, por eso los pueblos han decidido enfrentar con la movilización, con la unidad, con la lucha, con el combate popular a este gobierno, con el propósito de frenar tanto abuso y sobre todo impedir que se impongan desde la Asamblea Nacional contrarreformas a la Constitución. Un paro indefinido, como dice, se va a celebrar desde el 13 de agosto.
no nos va a conducir realmente a salir de la crisis terrible que estamos viviendo, en donde ya hay incluso cierre de empresas, en donde hay un ejército de desocupados que comienza a verse en las calles y en las plazas de las diferentes ciudades del país. Bueno, ¿Cuál es la propuesta que tienen también? Porque una cosa es criticar, ok, el gobierno tiene que rectificar, pero ¿qué proponen a cambio de las medidas que se tomaron para que pueda buscarse realmente una especie de oxígeno a la crisis que vivimos? A ver, el paro nacional es el 13 de agosto. ¿Ya? El levantamiento indígena comienza el 10. Lo cierto es que ha iniciado y no se sabe cuándo termina la movilización. El paro es el 13 de agosto. No es indefinido, es solo por el 13. Solo por el 13. Ya. De tal manera que es una medida... Eso hay que aclararlo porque se dijo que iba a ser indefinido. Porque de tal manera que depende del gobierno, su comportamiento, si hay mayor represión, su respuesta. Mire, desde el ámbito de los sectores democráticos, desde quienes defienden los intereses de la nación, de la patria, siempre hemos entregado propuestas que permitan resolver los problemas que tiene el país. Por decir, si plantea eliminación de subsidio, como está amenazando con eliminar el subsidio al gas, que eso sí afecta enormemente a la población, ¿por qué no comienza eliminando privilegios y también subsidios a los grandes grupos de poder económico? El Estado subsidia con más de 30.000 millones de dólares a los grandes grupos de poder económico, los que controlan el poder del mercado. Estamos hablando ahí de 3.000 millones de dólares, Gino. Si hay una ganancia exorbitante de grupos de poder económico, vea, quien ha controlado la importación de vehículos en 8 años han amasado fortuna que rebasan los 8.000 millones de dólares, como el grupo El Juri y otros grupos más. ¿Por qué no a ese tipo de ganancias exorbitantes, que lo que tenían que ganar en 15 años lo han ganado en 6 o 7 años? ¿Por qué no plantearles sacrificios a ellos y por qué meterle la mano al bolsillo entonces a la inmensa mayoría de ecuatorianos? Es que hay medidas para enfrentar la crisis. Este gobierno no quiere adoptar ese tipo de medidas porque precisamente actúa y gobierna en función de esos intereses, de esos grupos de poder económico. ¿Por qué no se ha hablado nada por parte de los movimientos sociales que hoy están movilizados de la eliminación del subsidio del gas, por ejemplo? Que eso sí afecta a la economía, sobre todo a la gente más pobre, la que vive en el sector rural, allí donde no hay ni siquiera energía eléctrica. ¿Cómo va a subsistir esa gente que no tiene el gas, que es lo único que hoy les permite a ellos cocinar, por ejemplo? Bueno, lo que se debería, más vale adoptar medidas con el propósito de, tanto ingreso que tuvo el país, iniciar un proceso que permita tener y evitar grandes gastos en la importación de este derivado, con el propósito de entregarle y garantizarle a los sectores populares gas subsidiado por parte del Estado. Nosotros no somos partidarios de eliminar el subsidio al gas, hay que mantenerlo, es una medida que afecta a los más pobres. Que en esa línea se detecta que hay sectores que utilizan este derivado en función de mover grandes intereses. Obviamente ahí el Estado tiene que intervenir, pero es poco o casi nada lo que hacen esa medida. En todo caso, hay medidas que se ha planteado, que se les ha entregado, pero que el gobierno poco o casi nada se esfuerza en cumplir este tipo de aspiraciones legítimas de la inmensa mayoría de ecuatorianos. Este es un gobierno que el pueblo ya no le perdona, que ya no le cree. Fíjense que de las 200 millas de mar territorial la redujo a 12 millas, donde se plantea inclusive el saqueo de nuestra riqueza ictiológica. Los maestros seguimos defendiendo las 200 millas como mar territorial. Entonces es evidente que estamos enfrentando un gobierno que es traidor a la patria. Este es un gobierno que sigue promoviendo y aplicando leyes antipopulares. Hoy precisamente se debate en la Asamblea Nacional el veto a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Y fíjese, sigue afectando los derechos de los maestros. Se eliminan el artículo 113 del escalafón del Magisterio Nacional y reducen de 10 categorías
a 7 categorías el escalafón de los docentes, pero lo más grave, Gino, es que la ley siempre regula, norma, lo que es la política de ingresos y el escalafón para los profesionales. Esta vez le deja el criterio del reglamento, es decir, del mismo presidente de la República. No se convierte en política de Estado. La permanencia, la estabilidad, no solamente en el cargo, sino dentro de la carrera docente. Es evidente que los maestros ahora tienen razones más que suficientes también para incorporarse a este paro nacional del pueblo. No es justo, no es correcto que en este veto que está planteándose la Ley Orgánica de Educación Intercultural, bajo el criterio que un distrito de cualquier parte del país diga que el docente o la maestra Mary Zamora se la requiere en el oriente ecuatoriano porque ahí la necesita el sistema educativo, la arrancan de su jurisdicción, de su plantel y la trasladan muy distante de su lugar de trabajo y de domicilio. Es evidente que hay un gobierno desesperado que hasta en eso pretende eliminar conquistas y derechos de los trabajadores. Eso es lo que se está debatiendo. Lo que sí parecería, y lo ha logrado el gobierno, es dividir a todas las organizaciones que otrora eran monolíticamente unidas, como el caso de los maestros, como el caso de los trabajadores y como otras organizaciones que están totalmente, como los propios indígenas, que se dice que la CONAIE está dividida, que el grupo de los trabajadores hay otras centrales y ahora también con los profesores. Mire, eso va evidenciando el fracaso de esa política. La han implementado todos los gobiernos y este no va a ser la excepción, pero siempre ha salido airoso o victorioso el movimiento obrero popular. Entonces, ¿cómo se puede demostrar que precisamente estas jornadas de movilización que se vienen desarrollando no solamente en este año 2015, sino lo que se desarrolló en el 2014, han sido preparadas, convocadas precisamente por las organizaciones gremiales y sindicales a quien el gobierno no ha podido someter, no ha podido poner de rodillas, porque tienen decencia, tienen dignidad, porque ponen por delante no solamente los intereses de los trabajadores, sino los intereses de la inmensa mayoría ecuatoriana. ¿Creen que van a tener apoyo popular ustedes en esta marcha que están ya que se ha iniciado? Si arrancó con fuerza esta movilización y se suman otros sectores, como hace rato leyó Gino, es evidente entonces que es una medida contundente que va a tener una resonancia no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Usted cree que hay miedo en el gobierno? Está tremendamente asustado. Ya el botón de pánico ya no le funcionó en su momento, acuérdese que ya por eso ya lo pone a Patiño para pretender continuar en esta medida o esta política de dividir. Eso ya fracasó. Estas divisiones a las que usted hace referencia allí no solamente persisten o duran mientras dure un gobierno, mientras mantengan sus privilegios alguna gente que se presta para ese tipo de medida. En todo caso, la protesta avanza. El día jueves aquí en Guayaquil continúan los plantones, los maestros, he escuchado que también los médicos y otros sectores más, como medidas preventivas. El día de ayer, moradores de la isla Trinitaria a la altura de la parada 30 también hicieron su plantón, es decir, muchos sectores están ya creando las mejores condiciones para que este paro tenga la contundencia del caso, y obviamente se levanta con fuerza la propuesta de fuera Correa, gobierno popular. Mire que en algún momento, yo no sé si vale leer y recordar a la población lo que dijo el mismo presidente de la República, ¿verdad? Que hoy habla de que lo quieren votar. Claro, dijo en el 2006, si ese mandatario no cumple porque ha sido un impostor, hay que sacarlo. Hay que sacar a cuanto presidente, a cuanto traidor haya, por favor, decía. Dijo Correa que la democracia constitucional no significa aguantar a cualquier incompetente, a cualquier dictadorzuelo para que acabe su periodo, sino que cumple el mandato para el que fue elegido de acuerdo con la Constitución y las leyes. Si no lo hizo así, ese señor tiene que irse a la casa, pues esto se ajusta a él, tiene actualidad, tiene vigencia.
Y eso es lo que está expresando el pueblo en estas protestas que se elevará y se sentirá con fuerza el 13 de agosto. Se pone por delante en esta jornada de movilización y este paro el hecho de defender garantías que están establecidas en la Constitución, Gino y Edison. Tiene que ver entonces con echar abajo esas contrarreformas a la Constitución. No puede ser posible que ahora lo que ayer perdieron en las urnas pretendan mediante ley recuperar mediante una forma burda y a la fuerza, ¿verdad? Algunos gobiernos autónomos descentralizados con estas reformas que se están debatiendo en la Asamblea Nacional, que quieren ahora inclusive hasta someterlos a juicios políticos para chantajear, es decir, para tener el control de los gobiernos autónomos descentralizados que ayer los perdieron en febrero del 2014 y que ahora con las contrarreformas le quieren quitar hasta competencia, como es intervenir en la infraestructura educativa, en salud. Pero lo más grave es que ya un municipio ya no podrá convocar, ¿verdad?, a consulta popular dentro de su jurisdicción en función de los intereses de esa jurisdicción. Eso es también atentar al derecho de pronunciarse y decidir en las urnas al pueblo ecuatoriano. Pero también hablan de defender derechos de los trabajadores, aprobaron la ley de injusticia laboral, pero resulta que en estas contrarreformas quieren pasar del Código de Trabajo a la Ley de Servicios Públicos, con ello terminar la organización sindical, la contratación colectiva, y eso significa también afectar derechos y retroceder en conquistas laborales. Entonces estas enmiendas que a espalda del pueblo ecuatoriano que reclama consulta popular correa frente al repudio, el rechazo de la inmensa mayoría ecuatoriana, hoy quiere la reelección indefinida cuando la gente le dice, si quiere eso, consúltele al pueblo. Entonces, para echar abajo esas contrarreformas a la Constitución, va el paro nacional del pueblo. Gracias al profesor Jorge Escala Zambrano por estar aquí en Teleradio. Gracias. Muy bien, Listo. Jorge. Hoy estamos conversando, Jorge. Ya, chévere. Vengan.